J. Benítez narra una novela y habla sobre una información interesante, ¿no? Donde trata de explicar por qué se rebeló Lucifer y todo. Y el tipo de información era muy interesante y me pareció curioso que dije, ¿de dónde salió esta información? No creo que solamente sea su imaginación. Y él hace un agradecimiento al final de la novela, denominando a la Fundación Urantia. Siguiendo la línea de ese agradecimiento, descubro que existen los textos, ¿no? Y se denominaba la revelación de Urantia en un libro llamado Libro de Urantia, que se menciona que es una revelación entregada a un grupo de personas que investigaban los fenómenos paranormales que estaban de moda entre el año 20 al año 30 y habían recopilado una información interesante, ¿no? Pude investigar, leer el libro, lo conseguí curiosamente en una librería de Perú a los pocos meses de haber leído la novela. Lo compré, lo leí y me pareció fascinante. Me llevó bastante tiempo estudiarlo, del 2004 al 2006, y me pareció increíble. Llegó un momento en que yo me hago la pregunta, ¿no? Porque ahí habla de la filosofía sobre Dios, narra una historia de Jesús de Nazaret muy amplia y aparte de que describe que Jesús de Nazaret es una personalidad muy elevada, que en el universo lo conocen como Micael. Y llegó un momento en que dije, este libro tiene muchas cosas que a mí me hacen sentir que es cierto, ¿no? Y hice una pregunta a esas personalidades que supuestamente entregaron esa revelación, como hablándoles al universo, ¿no? Les dije, si esta información tiene algo de verdad y si la realidad de Micael es cierta, me gustaría que me den una señal. Y pasó el tiempo, que eso fue a los finales del año 2006. En el año 2007, en agosto, en Perú hubo un terremoto. Justo cambié de trabajo y me pasé de una parte de la ciudad de área industrial, pasé a una parte de oficinas donde hacía trabajos de diseño en La Victoria, en un distrito de Lima. Y resulta que el 10 de octubre del 2007, saliendo de la oficina a las 7 de la noche, tal cual en mi reloj, observo en el horizonte, para el lado dirección oeste, por donde está el Océano Pacífico, la presencia del planeta Júpiter, que siempre veía en los atardeceres con cielo despejado. Pero resulta que ese día apareció un gemelo de Júpiter a su costado, a su lado izquierdo desde mi punto de vista. Y resulta que me llamó la atención porque era imposible que hubiera una estrella, un nuevo planeta que apareciera el día siguiente y no se había visto el día anterior. Y entonces en mi mente rápido sentí como que dije, este es un ovni. Y una primera impresión me emocionó, pero de ahí me recordé la pregunta que había hecho sobre el libro Urantia. Y les dije, ¿son ustedes que me responden? Y ni bien es esa pregunta mental, el objeto, la luz gemela Júpiter, realiza un arco de 90 grados, se detiene y sale disparado en ángulo de entre 30 y 45 grados al espacio, dejando una estela repetida de su imagen. Yo me quedé impactado, fue impresionante, sentí que era la respuesta que ellos me habían dado. No lo podía creer, era la primera vez que vi algo tan impresionante, hermoso también, fue hermoso. Y ahí empezó todo. Ese fue el inicio de todo. Entonces, empecé a sentir la curiosidad de saber más sobre los contactados, sobre los ovnis, y hubo un proceso de entre el 2007 hasta el año 2010, donde a pesar de haber buscado personas relacionadas al tema ovni o el contacto en Perú, nunca encontré a nadie, tal vez a lo mejor busqué mal, y ya trabajando en una empresa textil, haciendo diseños textiles, trabajando en la zona este de la ciudad, una zona industrial de Lima. En el área de trabajo nosotros de diseño tenían 2 turnos de trabajo.
en la mañana, de 7 de la mañana a 3 de la tarde y de 3 de la tarde a 11 de la noche. Era una empresa que gozaba de transporte personal y todo, ¿no? Bastantes comodidades para el trabajador. Resulta que en una de esas labores de turno de noche, alrededor de las 9:30 de la noche sucedió algo increíble. Estaba con dos compañeras de trabajo, que nada tienen que ver el tema OVNI. Son dos madres de familia, dibujantes, diseñadoras, pero que sabían de mi afición del tema OVNI. Y resulta que una de ellas empieza a sentir un dolor, un malestar. Entonces, le preguntamos qué era. Sentía el dolor en el brazo derecho y decía, siento la necesidad de dibujar, de escribir. Entonces, recordé las experiencias de Sixto Paz, dije, esto me recuerda esas experiencias. Y le di una hoja y un papel y empezó a dibujar. Y ahí empezó una experiencia de psicografías. Empezó a hacer dibujos. Eh, la entidad o la presencia que se comunicaba con nosotros respondía no con un lápiz quieto, y respondía así, haciéndolo girar como para darnos a entender que era una respuesta afirmativa. Así le habíamos preguntado cómo podíamos interpretar sus respuestas. Dibujó el cinturón de fuego del Pacífico y rápidamente uno interpreta que son terremotos. ¿Nos anunciaba un terremoto? Sí. ¿Dónde va a ser? Entonces dibujó una isla. Yo en ese momento pensé que, como hablaban de terremotos y estábamos en Lima, pensé que era una isla cercana que hay en Lima, que es la isla San Lorenzo, frente al Callao, la costa del Callao. Pero me indicaron, el transmisor del mensaje indicaba que no. Entonces me quedé con la duda. Eso fue un día jueves, el jueves 7 de enero del 2010. Guardé los dibujos. Pasó unos días más. La siguiente semana, el 12 de enero del 2010, se da el terremoto de Haití. Cuando yo me entero de la noticia, me acordé del dibujo de la isla. Fui corriendo a buscarlo y el dibujo era similar a la isla de Haití. Cuando ya me di cuenta de que nos habían avisado de un terremoto, se repitieron las experiencias siempre los días martes y jueves a las 9:30 de la noche, siempre a la misma hora y los mismos días. Y se acumularon una cantidad de dibujos que mi amiga hacía. Había hecho perfiles de varios lugares, como mapas, e indicaba dónde iba a haber terremotos. Y esos terremotos se dieron entre el 2010 al 2002. Se dieron en la península de Kamchatka, en Rusia, en Taiwán, en varios sitios, en ese lapso de los años. Mi amiga se asustó, ya no quiso realizar la experiencia, y quedó ahí el asunto. Posteriormente empezaron a llegar a mi cabeza ideas nuevas que yo no tenía. Dije, me siento inspirado, pensaba, ¿no? Pero después llegaron mensajes y ahí es donde yo entré en confusión porque sentía que había leído mucho del tema OVNI y me estaba imaginando cosas. Fue un momento bien, bien difícil. Y posteriormente eh, pasaron un montón de cosas. Seguí investigando, buscando personas que me ayudaran en este tema, no los encontré. Y sentí un llamado interno que me decía que vaya a Marcahuasi. Marcahuasi es una zona de la Sierra de Lima, que es una meseta ahora muy conocido gracias a las experiencias de contactos de contactados peruanos que han tenido experiencias interesantes en ese lugar, y yo fui para conocerlo. Y en ese lugar pasaron cosas que me encaminaron a darme cuenta de que ya no estaba solo. O sea, alguien me estaba comunicando a mí, me estaba como preparando, y yo tenía que aceptar que las ideas que venían a mi mente no eran mías, sino que alguien se quería comunicar. Entonces ya empecé a preguntar qué es lo que desean, por qué debo estar aquí, y simplemente ahí es cuando siento ya las voces femeninas y voces masculinas. Siempre unas voces afables, amistosas y siempre breves. Que la experiencia empezó como que me decían que tenía que ir a un lugar, y en el lugar experimentaba cosas. ¿Qué experimentaba en esos lugares?
como sueños vívidos, como si uno le pusiera una película y empezara a ver cosas. Y entonces entendí que tenía que armar un rompecabezas, porque cada vez que las imágenes venían eran secuencias, pero espaciadas de un evento que se iba armando poco a poco a medida que yo lo iba entendiendo. Entonces, es ahí cuando yo necesitaba orientación. Recuerdo que busqué al contactado peruano Sostopaz, no pude encontrarlo, pero conocí a un contactado que llegó a Lima que se llama Ricardo González. Tuvo una conferencia, asistí. Dentro de mis propias dudas, quería saber si su experiencia era real. Una cosa es escucharlo y otra cosa es verlo y conocerlo en persona. Sentí que lo que él decía era muy honesto de su parte, que había tenido una experiencia extraordinaria y que le había afectado su vida. Entonces sentí cierta empatía y me acerqué a saber más de su experiencia. Eso fue en el año 2014. En el 2015, él había organizado un evento en Capilla del Monte, en Argentina, y yo asistí. Y la verdad que fue impresionante. Eso puede ser que fue mi bautizo de fuego porque verifiqué que todas las visiones y mensajes y personas que se me habían aparecido en ese transcurso del tiempo, desde el 2011 para el 2015, tenían mucho que ver con unas personalidades de otros mundos, personalidades espirituales muy antiguas que están en el planeta y que querían, que, y que están muy relacionados a la famosa revelación Durante. Y me sorprendió bastante. Y de ahí es cuando me dejo llevar ya, acepto que vengan las imágenes y todo. El contacto nunca fue continuo, se dio en espacios de meses, como para que cada vez que llegaba una información yo la entendiera y la investigara, con los libros de historia, con noticias recientes, porque anunciaban algunas cosas que sucedieron. Y de ahí, entre el 2016 para adelante, llegó un sinnúmero de imágenes que eran del pasado, situaciones muy cercanas que definiría como presente y unas más alejadas que son como del futuro, como profecías del futuro, como visiones de cosas que, según entendí, son consecuencias que van a suceder, que no se van a parar, pero de que se puede decir que se pueden cambiar eh, empezando una causa positiva, nueva, elevada. Eh, Dentro de este contacto aparecieron personas de otros mundos, eh, niños de otro mundo, un ser espiritual que vivió en el pasado, pero que ahora colabora transmitiendo información. Y lo más impresionante fue que cada información estaba relacionada también a una confirmación de lo que estaba escrito en el libro Durante. Y el año 2018, en esta misma habitación donde me encuentro, apareció un ser luminoso que yo, eh, es impresionante. Uno siente y se da cuenta que está ante un ser divino. Era un ser que parecía hecho de bruma, una bruma luminosa, muy alto, llegaba hasta casi al ras del techo de esta habitación. Y simplemente en ese momento sucedió algo. Sentí que tenía una cama cerca acá porque me amanecía haciendo algunos trabajos y me recostaba para descansar. Esa experiencia se da en un momento que yo me tomo un descanso, un break, y cuando yo veo que aparece esta persona, me quiero levantar de la cama y no puedo. Y no era porque tuviera una parálisis del cuerpo, podía moverme, pero había algo como un cinturón invisible que no me hacía que me despejara de la cama. ¿Qué sucedió? Entendí que quería que no me mueva del lugar y simplemente que lo observara. Esa es una recreación de esta persona que estaba con una túnica y con los brazos siempre pegados al cuerpo. Entendí que esta persona era una manifestación de Micael.
pero Perdón, Denis, sí, dime. estoy compartiendo, a ver si es esta la imagen. Sí, la compartiste. ¿Esa? Sí, esa ahí es. Con la La de misma. los... Está, perfecto. Sí, es esta misma habitación, justo en esta misma habitación. No tenía cabello, era un hombre, muchísimo, pero sí de una complexión, que podría ser atlética y alta. Yo entendí que esta persona era Micael porque lo sentí, no sé cómo explicarlo. Y esto confirmaba buena información que me habían entregado con respecto a Micael, su presencia como Jesús de Nazaret, eh, y unas cosas que él realizó después de resucitado. Sé que esa parte es bien compleja, por eso solamente la voy a dejar como referencia general, pero eso se podría desarrollar en otra oportunidad. Y en cada experiencia que he tenido cuando he ido confirmando bastantes temas del libro Durante a nivel espiritual, eh, siempre ha aparecido el nombre de Micael en algún aspecto con las personas que han aparecido en determinados momentos importantes, como Miguel, Michael, Michelle, como una señal de que estoy por el buen camino. Porque yo lo pregunto, como que yo quiero saber si lo que estoy haciendo o por donde yo me estoy dirigiendo está bien. Y justo aparece una persona que tiene ese nombre, como una matita, una señal sutil. Y bueno, la información al final, en el contexto de toda esa experiencia, se resume en algo muy, muy interesante y que es importante recordar. Y justamente viene a ser el título de la ponencia, ¿no? Pasado, presente y futuro, el desarrollo de la conciencia rumbo a la espiritualidad. Lo que ellos quieren que recordemos es que nosotros eh, provenimos de una fuente que dentro de nuestros conceptos entendemos como Dios o la parte divina. Esta fuente nos imagina y somos. Y nosotros se puede decir que nacemos en perfección, pero sin experiencia. Donde uno se define y sabe quién es, porque somos como un pequeño yo soy, una criatura espiritual elevada, pero sin experiencia, que tiene que conocerse y definirse, porque es único. ¿Dónde realiza este reconocimiento o ganar la experiencia de su identidad? Es en los mundos del tiempo y el espacio, que viene a ser los universos, la materia creada. Entonces, nosotros acá como seres humanos vivimos una experiencia única y empezamos de lo más básico y de aquí vamos a pasar a unas etapas distintas y vamos a ir ganando experiencia. Entonces, lo que ellos buscan es de que comprendamos de que el mundo no es una prisión, el mundo es una gran oportunidad, es un regalo, es una experiencia que debemos vivir, eh, desarrollarnos en la medida de lo posible como lo estamos haciendo ahora, pero con un aspecto que nunca debemos olvidar, que nosotros somos más que este cuerpo, nosotros vamos a vivir. Y es el mismo mensaje de Jesús de Nazaret cuando llegó. Entonces, hace poco yo entendí que lo que ellos querían que yo transmitiera a las personas es de que estamos en una época de la historia, como lo fue en el pasado cuando se presentó Jesús, que el ser humano se encuentra interconectado y está listo para recibir una actualización de conceptos con respecto a esa realidad que no vemos, pero que ahora vamos a tener que integrarla nuevamente, no solamente con la fe, con la idea del recuerdo de los mensajes que nos han dejado nuestros antepasados sobre Dios, sino que ahora, de aquí en adelante, la ciencia nos va a apoyar a aportar esos nuevos conceptos. Conceptos que eran necesarios para poder ampliar esa visión que Jesús de Nazaret en su tiempo lo hizo con sus palabras para saber llegar a las personas de su tiempo. En la actualidad,
tiene que ampliarse el concepto de Dios, pero esta vez de la mano de la ciencia, y estar preparados y recordar de que dentro de nosotros, nuestra misma esencia o nuestra misma personalidad está más allá del tiempo y el espacio. Solamente habitamos un cuerpo y ha tenido que pasar mucho tiempo para que hubiera un ejemplo o una analogía que nos diera esa idea, que son los videojuegos. Un videojuego o un juego de rol, como los que juegan los jóvenes ahora, con aventuras de magos y hechiceros, dragones, es un mundo diseñado que tiene sus reglas. Los personajes tienen determinadas características y uno elige el personaje con el que va a participar en ese juego. Todos pueden escoger el mismo personaje, pero dependiendo de la habilidad de cada uno, su personaje puede llegar al final del juego o quedarse a la mitad del juego. El universo es igual, el universo tiene sus normas y sus reglas y siempre se van a cumplir. Y el ser humano está experimentando, o mejor dicho, el alma que nos hace ser humanos está experimentando esta realidad. Entonces, esto no es un castigo, no, digamos, no estamos aprisionados ni nada por el estilo, sino que tenemos que vivir, ser felices. Y una cosa que me mostraron es cierto, el mundo tiene dificultades, pero es porque no todos evolucionan al mismo ritmo. Unos lo hacen más que otros. Se podría decir que nosotros aquí reunidos hemos tenido el deseo de saber y abarcar un poco más de lo que se ve, lo que vive el entorno. Todos nos sentimos agobiados por el trabajo, la familia, que es normal, tenemos que experimentarlo. Pero siempre al recordar que tenemos una esencia espiritual y que podemos hacer mucho más, si nos ponemos esa voluntad, podemos transformar la realidad. Y recordar siempre que cuesta, no es fácil, pero ahí está el reto. Nosotros al venir como humanos a experimentar esta realidad, sabemos a qué nos atenemos. Y entonces cada dificultad superada es un logro del espíritu. Y cuando termine nuestro ciclo en el mundo como seres humanos, nos llevaremos esos logros espirituales y avanzaremos a una etapa distinta que en este momento sería muy difícil de explicar porque los conceptos que tenemos no nos ayudan. Pero ¿quiénes nos aportan un aspecto de esa realidad que todavía no conocemos? Los mismos extraterrestres. Ellos son voluntarios de otros mundos que están colaborando justamente en la elevación espiritual del ser humano. Su sola presencia nos hace ver de que hay otras inteligencias en el universo. Aunque a muchos les cuesta aceptarlo en un primer momento, inconscientemente ya lo están, como decir, haciendo los propios en sus vidas. Así sea con una película de ciencia ficción, pero ya uno intuye que hay algo más. Y a pesar de que la gente se ha alejado de la espiritualidad precisamente por la ciencia, porque piensan que todo es simplemente reacciones químicas, movimientos de energía, pero esos movimientos químicos y de energía las empuja a alguien. Justamente ese alguien viene de esa otra realidad. Nosotros tenemos un concepto para, digamos, entender esa realidad que llamamos la realidad o los mundos del espíritu. Ese es el término que nos ha llegado. Más adelante vamos a tener que modificarlo. Lo que estos guías sí dijeron es que esa posibilidad de aumentar los conceptos se va a dar cuando se descubran nuevas propiedades de la materia en los aceleradores de partículas. Entonces, y otro aspecto muy bonito, que a pesar, como les digo, de que hay cosas que pueden desalentar a la humanidad por lo que se ve, los tropiezos que podemos tener, me mostraron un aspecto del futuro muy bonito. Se podría decir que lo logramos. El mundo llega a una etapa que ellos definen como luz y vida. Y cuando llegamos a esa etapa, nosotros podemos salir de nuestro mundo y colaborar en la ascensión de otros mundos, como hacen los voluntarios extraterrestres que conocemos acá. Ellos ya llegaron a esa etapa de luz y vida y están haciendo ese apoyo hacia nosotros. En esta realidad existen muchas formas de vida, desde las espirituales muy elevadas hasta las muy materiales, como son nuestros hermanos de las estrellas que vienen a dar su tiempo para apoyarnos. Y ahora nosotros tenemos un alma inmortal dentro que tiene que vivir con intensidad porque es un regalo que se nos ha dado.
Esa es la generalidad del mensaje que ellos desean que conozcamos, que tengamos la esperanza y que la felicidad la construimos nosotros. Por eso, por más que nos caiga la lluvia, nosotros nos podemos cubrir o podemos elegir mojarnos. O hasta podemos inventar una casa como lo hemos hecho, construir una casa y protegernos de los elementos. Entonces, nosotros podemos hacer muchas cosas. Entonces, tenemos que tener esa conciencia de eso. En otras oportunidades les puedo contar y hablar de esos hechos pasados y cómo la humanidad ha ido alcanzando los conocimientos y los conceptos necesarios para comprender esa otra realidad, hasta llegar a donde estamos actualmente, ¿no? Entonces, el mensaje de ellos es de esperanza. El libro Urantia es un libro que yo recomiendo que se estudie, ¿no? Muchas cosas que me han confirmado el libro Urantia, que no están escritos en el libro Urantia, pero me los han mostrado y justamente he podido compartir en una página de Facebook que creé para esa finalidad. Es interesante y nos hace reflexionar, nos hace valorar a nuestros antepasados. No podemos más que agradecerlos porque todos nosotros estamos presentes aquí gracias a los esfuerzos de ellos, con su prueba y error, sus vaivenes, pero estamos aquí. Y ahora nos toca a nosotros dar más y ayudar a los que todavía no pueden, ¿no? Pero nunca con temor, nunca de forma negativa, sino siempre con alegría, con la esperanza. Y eso es la esencia de esta primera presentación. Más adelante podríamos contarles lo que me mostraron de lo que se conocen como los mitos de Mu y de la Atlántida, que es muy interesante, y otros temas más del futuro, algunas profecías que están por venir y que cada uno necesita su tiempo, ¿no? Y esta es la parte esencial de esta ponencia al respecto de lo que desean estas personas, estos seres espirituales, estos voluntarios de otros mundos y sobre todo Micael, porque justamente él encarnó como un ser humano y nos dejó se puede decir la semillita de la esperanza y de eh, cómo evitar el engaño. El amor al prójimo nunca debe ir en contra de su libertad. Siempre hay que pedir permiso, podemos tener una información nueva, si la persona la desea escuchar y pregunta es porque tiene el interés. Si no la desea escuchar, no es su momento, no se le puede forzar. Entonces esas cosas se respetan. Tiene que ir todo de forma gradual porque todas las personas tienen su tiempo. Y esa sería mi presentación ahora y espero pues si tienen alguna inquietud yo se las responderé con bastante gusto. Denis, ¿quedó alguna foto pendiente? Porque hoy mencionaste unos seres niños. ¿Querés que la muestre? Sí, sí, muestras. Son muy especiales para mí. Ahí voy. Y si hay alguna pregunta, es el momento de preguntarle a Denis. Lo mismo que como esa se destinó mi tornado en Macahuasi. Este fue en Marcahuasi, tu primera experiencia de un ovni. Igual, pero tuve una cámara que puedo tratarlo ahí. Y se nota. Sí, Es una pastillita. Un plato. Ajá. sí, como una. A ver que me está entrando gente, a ver si le puedo dar ingreso. Sí, pude. Porque cuando muestro imágenes me he dado cuenta que no me deja ver el ingreso. Capaz que de esta manera sí, desde el WhatsApp, desde la galería. Me pasó con un PDF que me compartieron y se me complicó. No me deja usar la cámara. Bueno, voy de nuevo a la porque ahora viene la imagen de los niños.
Los niños ¿en qué año? Ah, mi gato me botó el celular. Esos niños son muy especiales. Esos niños que me presentaron en el año 2018. 2018. No, 2019. 2019. Había cumplido ya un año de... Estos niños me trajeron información justamente del pasado y del futuro con respecto a un evento que se va a dar dentro de pocos años. Y al terminar la experiencia con ellos, que fue bien extraña y bien curiosa, me llevaron a una habitación diferente dentro de mi casa. O sea, estaba en una habitación, estaba de otro lado, que sí, en una habitación. Cuando terminó la experiencia con estos niños, luego de darme el mensaje y todo, regresé a mi casa. Estaba en un primer piso, todo oscuras. Y de repente, de las sombras, aparece mi mamá. Aparece mi mamá mucho más joven, muy feliz. La expresión de sus ojos era increíble, una felicidad y amor que irradiaba. Conversa conmigo, yo me acerco a ella, la abrazo, la toqué. Era un cuerpo sólido. Conversa conmigo, me bromea como siempre y me pide un favor, que le dé un mensaje a mi hermana mayor. Me lo cuenta, me da los detalles de lo que le tenía que decir a mi hermana y termina la experiencia. Y regreso de nuevo al sitio donde había empezado todo, en el tercer piso de mi casa. Eh, Eso fue en la madrugada, 3:30 de la madrugada. Me comunico con mi hermana mayor que vive en Suiza y le cuento, pues, ¿no? Ella ya estaba de día, pues, ¿no? Allá en el otro lado del planeta. Y le cuento y ella se emociona, porque eran cosas que entre mi mamá y ella habían hablado y yo desconocía eso. Y se emocionó, pues, ¿no? Entonces era como que mi mamá aprobaba lo que ella estaba haciendo, ¿no? Con los planes de la casa y todo. Y esos niños eran muy hermosos. Digamos, el dibujo ahí lo hice yo, es un esquema general para que se hagan una idea, pero no he llegado para nada a la imagen y belleza que tenían realmente. Eh, yo soy una persona bajita, yo mido unos 57. Estos niños eran más bajos que yo. Y, y lo hermoso de ellos es que sus rasgos eran muy finos, pero la única diferencia donde uno nota que no son de acá es que sus ojos, si nosotros tenemos los ojos en este ángulo, ellos lo tenían inclinados así. Y bonitos, ¿no? Almendraditos sus ojos, bien bonitos. Ella era la más valiente. El que no, ella es la que se me puso al frente y el niñito de rojo se asustó cuando yo me acerqué y se retrocedió. Y yo les tengo un gran cariño a ellos porque me hicieron ver a mi mamá, pues, ¿no? Y eso también es una experiencia que tiene una explicación increíble, pero eso puede quedar para un tema con más amplitud. Esa mujer se presentó en el año 2022, en plena tarde, acá en mi misma casa también, en el cuarto piso de mi casa, en, justamente en la escalera que es acceso para ese piso. Eh, Vino, ya me había hablado mentalmente antes, el día anterior, y esta vez la reconocí porque era su misma voz. Esta chica sí era de mi tamaño, no tenía cabello, pues era hermosa, no sé, es difícil de describir. Y siempre la parte de la belleza de estas personas son sus ojos expresan bastante, te traspasan. A todos uno se siente intimidado, pero sientes cómo te quieren. Y ella habló en español. Y me dio como que me reconfortó, ¿no? En mis momentos de duda, porque sí les digo la verdad, hay momentos donde uno le entran duda y miedo también, porque mucha información es muy polémica también, porque de todos modos va a chocar con ideas filosóficas, políticas y hasta religiosas, pero siempre todo es en positivo para ellos. Y siempre te piden que lo hagas lo mejor posible y que dejes que el resto, que también hace su trabajo, lo haga
como corresponde, porque hay una sabiduría a la hora de que cada persona que es contactada expresa el mensaje de acuerdo a su formación espiritual, de conciencia, y llega a un determinado grupo de personas. Entonces, eh, todo está, se puede decir, sabiamente planificado y establecido. Si tienen alguna pregunta más. Esa foto, esa es en el muro de Pucharo. Esa salida ha sido el año pasado, casi en noviembre, en diciembre. Eh, el lugar tiene mucho que ver con una parte de la historia del Perú y sobre el ingreso de una corriente, una cepa genética llegada del Asia hace 10.000 años. Y parte de la ruta de ingreso de la selva para la parte alta de lo que es la zona de Cusco y Puno se dio por ese lugar. Y el muro de Pucharo se puede decir que es una de las marcas de esa ruta. En ese lugar se encuentran las ruinas de un asentamiento que hoy lo denominan el Paití. Y esa fue una confirmación increíble. Las personas que me acompañaron ahí eh, también lo experimentaron. El Muro de Puchero es un lugar que también recomiendo, si pueden conocerlo, vayan. El camino a Pucharo también es un camino espiritual para llegar allá. Y Denis, ¿cuál fue la experiencia? O sea, ¿qué experiencia tuviste tú allí? En el Pucharo se nos apareció una mariposa azul hermosa en el momento que ya habíamos llegado. Se dice que para llegar a ese lugar hay que tener bastante suerte de que el clima esté a nuestro favor. Afortunadamente esa oportunidad fue así. Fui con dos amigos que también han tenido experiencias de contacto. En una etapa que ellos estaban practicando una sanación espiritual con una meditación, yo estaba como velando a su alrededor con los guías de la zona, los que nos llevaron hasta allá, y de repente aparece una mariposa azul, hermosa, grande, que rodea a las personas que estaban concentradas en su meditación y en su sanación espiritual, los rodean y después como que nos indica que tenemos que abandonar el lugar porque la experiencia ya había terminado. Y como mis amigos todavía estaban muy concentrados en su experiencia de sanación, de lo que estábamos tranquilos aparecieron un montón de insectos, abejas sin pies, y nos empezaron a rodear, a subirnos a nosotros, al guía y a mí. No sabíamos cómo decirle a mis amigos que ya había terminado la experiencia y que teníamos que irnos. Y querían que nos vayamos, no sabíamos por qué. Cuando se dan cuenta, salimos, vamos a los pequepeques, las canoas, y salimos del lugar. ¿Y qué había pasado? De que cuando hemos avanzado un poco más allá, empieza a caer una llovizna fuerte en el mismo sitio donde habíamos estado. Y lo más bonito es que la mariposa azul nos acompaña una parte del camino en el río. Y de ahí se despide, se regresa a Pucharo. Luego ya cuando hemos estado de retorno en el pueblo ya de los nativos, la mariposa vuelve a aparecerse. No sé si se habrá sido la misma, pero era una mariposa azul grande, como despidiéndose de nosotros ya, y retornamos después a la ciudad de Lima, ¿no? Esa fue una experiencia que mis compañeros vieron, ¿no? Yo tuve la experiencia de la confirmación mental de la ruta de estos sacerdotes y personalidades que llegaron del Asia hace 10.000 años, ¿no? Claro que sus descendientes son los que llegaron por ahí, no el primer navegante, porque eran navegantes que abandonaron una zona que se encuentra hoy sumergida, que unía Corea con Japón. Y cuando termina la glaciación hace 10.000 años, el nivel del mar subió y esas tierras se hundieron. Muchas tierras o muchos rastros de esa cultura antigua de muchas zonas del planeta están sumergidas ahora.
Ay, mi gato. El Muro de Pucharo era un lugar de enseñanza y marcaba también las rutas y caminos para encontrarse con los descendientes que habían llegado previamente, ¿no? De los descendientes de estos navegantes del Asia, posteriormente surgen lo que vendrían a ser los incas. O sea, eran se puede decir, los hijos del sol. Por eso lo tenían unos rasgos como más orientales. Y estos navegantes llegaron a la costa norte del Perú y no recorrieron el Perú de norte a sur por la costa desértica, sino subieron a las partes altas, llegaron a lo que ahora es sus rastros culturales están bien marcados por sus construcciones, fueron por la selva y se establecieron un tiempo por la selva. De ahí se han extendido por Ecuador, por Colombia, Venezuela y después llegaron a Centroamérica. Claro que los descendientes de estas personas, porque todo ese recorrido tomó mucho tiempo, tomaron cientos de años, que se establecían en un lugar, construían, eh, se mezclaban con la población nativa y gradualmente se fueron extendiendo. Y aparte también de que los cambios climáticos que hubieron en el transcurso de esos 10.000 años para adelante, eh, cambiaron, digamos, hicieron que muchos lugares se fueran abandonados, ¿no? Hubieron enfermedades, hubieron cambios climáticos. Entonces hubo un montón de cosas que ha cambiado la configuración de la civilización humana. Y hace 10.000 años ese incremento del nivel del mar fue debido a un evento planetario que cambió el clima totalmente, ¿no? Y prácticamente como que reseteó la historia humana. Esta información que ellos me entregan es justamente para que les haga recordar a las personas de que nosotros no estamos libres de esos cambios y que estamos próximos a uno en la actualidad y que tenemos que estar listos. Tal vez no lo podamos cambiar como pensamos, ¿no? Como se ve en las películas, pero sí podemos cambiar internamente para apoyar espiritualmente a las personas a enfrentar esos cambios. ¿Hasta ahora tiene alguien alguna pregunta? ¿Algo que necesiten que Denis vuelva a repetir si no quedó claro? Es el momento porque Denis realmente llegó a nuestro Meet con muchas ganas de contarnos, de que lo que él sabe se sepa y bueno, y que se entienda. Así que, por favor, si hay dudas o algo no lo entendieron bien o no se escuchó bien por alguna interferencia y demás, sería que pudieran aprovechar la oportunidad para preguntarle. No sé, Rosana, Flor, a ver, ¿quién levantó la manito? Alicia, ¿no? A ver. Alicia, adelante, adelante. Sí, quería saber cómo se puede llegar a ese lugar que menciona Denis, Al Muro de Pucharo. a Puchoro. Sí, Por ejemplo, si yo viajo de Chile a Perú, es un ya, desde Cusco. Uh-huh. ya. Y se sale del mar. No se escucha bien. No, lo que vamos a hacer. Adelante, sí, Denis. Sí, hay un circuito turístico que parte de Cusco, que lleva hasta el Muro. Pero también depende de las condiciones climáticas, ¿no? ¿Podías volver así como contarnos, resumido, esos mensajes positivos para el futuro del mundo? Porque hay gente que entró más tarde. El planeta está en una etapa de actualización de información.
Eh, Estamos en un proceso donde el hombre va a retornar a la búsqueda de Dios de nuevo, pero ya no como las ideas del pasado, sino con ideas nuevas y conceptos nuevos. Es lo que ellos denominan que va a ser la etapa de la era de la espiritualidad, el renacer de la espiritualidad. Esto se va a deber también a que vamos a experimentar un evento planetario como en el pasado. Por eso que es algo que actual en la modernidad no se ha visto, que va a afectar al planeta, y justamente eso va a movilizar conciencias, va a hacer que el hombre vuelva a mirar el cielo. Entonces, ellos han estado preparando a la humanidad desde hace más de 2000 años para esto. Una de las etapas donde ingresó una nueva información que era necesaria, de acuerdo a la mentalidad después de las dos guerras que hubieron en el siglo XX, fue la de los contactados en varios lugares del planeta, ¿no? Porque les mostraron lo que iba a suceder en el futuro. Y muchos, estoy seguro, porque creo que en ese entonces todos teníamos el miedo de las guerras atómicas, pero muchas de las calamidades que se van a dar son de aspecto natural, de cambios del planeta. Entonces lo que ellos buscan es que no se tenga miedo de eso, que es un ciclo natural. Lo que uno debe buscar es saber adaptarse y recordar que uno tiene la capacidad, lo puede hacer, siempre y cuando se integre y se una. ¿Y cómo se unen las personas? Por medio de la espiritualidad, confiar entre nosotros y amar al prójimo. Solamente así uno colabora con confianza, ¿no? Sin miedo. Y eso es un aspecto que dado la complejidad de la sociedad, como se ha ido yendo, es un poquito complicado, pero no difícil. ¿Qué pasa? Este, mis gatos están que... resulta que los mensajes que ellos dan es para que eh, retomemos eso. Hay personajes, los mensajes, lo que ellos quieren es que lleguen a la gente de la forma más sencilla, porque hay tanta información que las personas que viven su vida cotidiana eh, como que no la comprenden, ¿no? Hay muchas ideas ampliadas de la espiritualidad, del avance de conciencia, y digamos que las personas que se dan su tiempo ingresan y profundizan más, ¿no? Pero mucha gente no, mucha gente está atrapada pues en los vaivenes de la vida que tienen que vivir, pero que tienen que mantener la esperanza de que siempre va a haber algo mejor. En el futuro van a haber conflictos, digamos, entre naciones, pero va a llegar un momento en que nos vamos a unir. Posteriormente vamos a lograr crear una sociedad como la que sueñan y como que creo que se han profetizado en muchos lugares, como un paraíso en la tierra. Y eso lo vamos a lograr justamente porque muchas de las personas que están participando como nosotros ahora en estos foros somos los que vamos a mantener viva esa chispa. Vamos a mantener ese fuego interno de espiritualidad que van a asumir las siguientes generaciones. Por eso también la importancia. El hecho de que estemos acá justamente es ese recordatorio que también quieren que les haga recordar, ¿no? Que tengan esa fuerza de esperanza. Todo el amor que cada uno de ustedes tienen se va a irradiar en su entorno. Y así como las sonrisas se contagian, ese amor, esa comprensión, esa esperanza se va a contagiar. Y eso se va a fortalecer, va a ser una cadena, como si una reacción en cadena que justamente va a hacer que se cumpla esa nueva realidad, ¿no? Un planeta integrado. Esto que nosotros realizamos también es un avance previo de lo que se va a conocer más adelante como el mar de cristal, que son como unos foros donde uno se reúne, no son congresos como de las naciones políticas, sino son foros donde todos comparten, digamos, aportan una actualización de la verdad, porque la verdad es tan amplia que no todos la podemos experimentar. Justamente este tipo de relación y comunicación nos aporta a conocer experiencias que tal vez nosotros nunca vivamos, pero que otros sí lo vivieron. Y es donde viene también el principio de sentir una empatía, ¿no? Imaginar o sentir el dolor del otro, aunque no lo hayamos vivido, pero lo sentimos
cómo el otro lo comparte. Y esa es la parte que tenemos que desarrollar. Ellos denominan eso la visión espiritual. Todos nos podemos equivocar, pero siempre hay un origen de por qué nos equivocamos, dónde nos confundimos. Y cuando conocemos eso, podemos ayudar a las personas. Pero siempre hasta cierto punto, porque cada cambio siempre tiene que nacer de la voluntad del individuo. No podemos forzar a nadie a nada, solamente sugerirle, invitarle o presentarle una información nueva. Siempre eso tiene que pasar por el filtro personal y si la información que le llega le sirve o se le aplica a su vida, ¿no? En ese momento que le toca. Yo no le podría dar pues un libro de química pues a una persona que vive tranquila y conoce la naturaleza y el campo y es muy hábil en eso. Un libro de química no le serviría. Entonces, la información se comparte y la persona va a tomar la que necesite en su momento, en su tiempo, y cuando necesite más, la buscará. Bueno, muchas gracias, Denis. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Raúl, adelante, Raúl. Bueno, Te escuchamos bien. No sé si sos Iván o Raúl. Raúl, Ah, bien. tengo una inquietud. Es bonita lo que estás hablando, me encanta lo que estás hablando, de verdad. Tengo una inquietud. Cuando tú mencionas que esos eventos que están por pasar, que te han mencionado, ¿esos eventos son necesarios que tienen que pasar para dar ese salto de conciencia? ¿O en su defecto son eventos que en el hipotético caso son prevenibles para dar ese salto de conciencia? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, cuando mencionaste es que esa actualización de información no tiene que ser como antes. ¿A qué te refieres con que esa actualización no tiene que ser como antes? Porque he escuchado de que tú mencionas de que esa actualización de información tiene que ser unida a la ciencia. Entonces, ahí es donde mi pregunta es la siguiente. ¿Esa actualización mirada, te refieres tú a la visión religiosa de esa información que antes se tenía? ¿O es esa información, claro, unida con la ciencia y con la religión juntas, ¿no? Esa es mi inquietud. Gracias. Excelente, sí. Ya, con respecto a la primera pregunta, esos eventos son consecuencias, son cosas que tienen que pasar porque unas son consecuencias de lo que hemos construido como civilización, ¿no? Son hechos que van a tener su consecución, eso no se puede cambiar. Pero lo que sí, al conocer el camino que estamos siguiendo, podemos crear un nuevo inicio, una nueva forma de que camine en paralelo a esos cambios y se puede decir que los aplaque y nos permita crear como un peldaño para superarlos. Voy a agregar una información con respecto a eso para que se me comprenda un poco. En el año 2017 me presentaron un evento a nivel planetario que espero que lo comprendan. Esto no es catastrofismo, simplemente es un hecho inevitable, son cosas de la naturaleza. El planeta va a sufrir el impacto de una piedra del espacio, un asteroide. Ha sucedido antes, solamente que la humanidad nunca lo supo, porque cayeron en lugares muy alejados y generaron cambios del clima. En esta oportunidad, la humanidad es mucho más grande, hay más gente, entonces ese evento se va a notar, porque va a generar, digamos, cambios, ¿no? Marejadas, tsunamis, porque esta piedra va a caer en el mar. No queda con la duda, porque ya he escuchado bastante sobre esta alerta, tanto en las profecías de Parravicini, hasta en la novela de J.J. Benítez, ¿no? De Caballo de Troya, y muchas personas hablan de eso mismo, ¿no? De fuego en el cielo, hasta en la misma Biblia, ¿no? Con Ajenjo. Y entonces me llegó otro mensaje en el 2016, no, eso fue antes de las piedras. Me llegó un mensaje que decía 2023, 2025 y 2027 son 3 años hito entre la historia del desarrollo de la conciencia humana. El primer año
No me dijeron el orden, solamente me dijeron qué representaba cada año. Uno iba a ser un aspecto que iba a cambiar la visión de la economía del mundo. El segundo aspecto iba a ser un cambio a nivel mundial sobre la política, y ahí temí porque podría ser, digamos, un peligro de guerra grande. Y el tercero era un evento planetario. Resulta que yo esperé bastante tiempo. El 2023 fue un año marcado por los cambios económicos debido a la pandemia, cambios del sistema de trabajo, el surgimiento de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial de forma rudimentaria, ahora está muy compleja, y nuevas formas de trabajar. Entonces yo dije, si el 2025 es de política, entonces obligatoriamente el anuncio del 2027 viene a ser el evento planetario. Resulta que yo esperando el 2025, y todos lo estamos viendo, ha habido un movimiento a nivel mundial de la política del planeta. El mismo gobierno de Donald Trump, dentro de sus medidas que toma por su país, ha remecido la política del planeta, ¿no? Y está todavía en ese proceso. Entonces yo la verdad que siento que con esto ya prácticamente lo del evento planetario para el 2027 es posible, ¿no? Mucho más posible. Porque otros eventos como lo del terremoto de Haití y otras situaciones que pasaron en Perú que también me advirtieron, sucedieron. Yo por eso, yo recuerdo que escuchaba a muchas personas que decían que las profecías no están dadas para que no se cumplan, ¿no? Pero resulta que yo entendí que las profecías o lo que ellos mostraban eran cosas que sí iban a suceder, pero que iban a empujar a cambiar. O sea, surgía como decir, un eje nuevo para un cambio de mentalidad y de búsqueda de nuevas ideas, ¿no? Y que generarían un cambio positivo. Pero de todos modos se cosechaban las consecuencias de cada situación, ¿no? Que ya venía de atrás. Y con respecto a la segunda pregunta, la religión es necesaria, porque en el pasado las personas no tenían los conceptos adecuados para entender la realidad del espíritu, o qué hay más allá o fuera del planeta. Entonces, en el caso de Jesús de Nazaret, él trajo una información avanzada sobre Dios, como una personalidad amorosa, como un padre amoroso, ¿no? Y habló del amor al prójimo. El hombre del pasado temía a Dios y sabía del amor de Dios, pero ellos pensaban que era un amor pues selectivo, ¿no? Y Jesús trajo un concepto actualizado, que Dios amaba a todos, y que el amor al prójimo era justamente también ese reflejo de ese amor de Dios hacia todos, ¿no? No importa si era judío, gentil, o digamos esas ideas preconcebidas que uno tenía, ¿no? Separarse por razas y todo, que es natural, es normal, en el ser humano eso forma parte de su desarrollo. Entonces ahora resulta que la religión viene a ser como concepto reunir esa parte infinita o Dios con nuestra relación humana en la tierra, ¿no? Entonces es religar. Ahora tiene una connotación distinta, ¿no? Como que decir credo o fanatismo, ¿no? En realidad Jesús no vino a fundar una religión, vino simplemente a traer información, a introducir una nueva información a la mente de los humanos. El libro Urantia también es información. El libro Urantia aportó algunas palabras nuevas como una actualización dada en el siglo XX, pero en la actualidad ahora hay nuevos conceptos y las palabras que se están introduciendo ahora son curiosas, pero son válidas. Se han ahora en los círculos de New Age o a nivel de gente del desarrollo espiritual ya hablan de término cuántico. O sea, están agregando un término que sí aporta una cercanía con respecto a esa realidad espiritual, ¿no? Es próxima, no es perfecta, pero ya es un paso. Entonces la ciencia va a aportar un montón de aspectos que justamente nos van a acercar a esa idea que tenían de Dios en el pasado, de omnipresente, ¿no? Omnipotente, pero ya con conceptos más elevados. El detalle es que ahora uno ve con problemas a la religión porque
la información no se actualizó, se protegió una información sobre Dios y no se permitió que ingresen nuevos conceptos. Se dieron los ingresos, pero poco a poco, y en mucho de eso intervinieron la gente que ahora consideramos los santos. Un aspecto también que puede resultar polémico, que sí lo digo con bastante firmeza, y porque también le entendí que era así, mucha gente santa del pasado, o que consideramos santos de cualquier religión, ¿eh? No, esto no exclusivamente de uno u otro lado, ¿no? De cualquier religión del planeta, han sido personas que han tenido un contacto con estos voluntarios de otros mundos y con seres espirituales, que han permitido agregar un aspecto, tal vez no como palabra, pero sí como conducta. Y la conducta también transmite. Entonces, es por eso que esa gente se recuerda y se admira por sus actos. Entonces, nosotros también, a lo mejor, no tenemos la palabra adecuada. Y a veces tal vez no debamos decir mucho, pero sí diremos más con una mirada, con un gesto y con un acto. Entonces, la actualización que menciono yo ahora es que van a haber palabras nuevas para poder hablar de Dios. Ya palabras que escapan al vocabulario del pasado que se tiene tanto en la Biblia y en otros libros religiosos del pasado, ¿no? Y se tiene que permitir de que con el tiempo, de aquí en adelante, esa idea de Dios se enriquezca con nuevos conceptos, que es muy amplio. Entonces, el libro Urantia es un libro que agregó una información nueva sobre Dios y sobre Jesús de Nazaret, pero con el lenguaje del siglo XX, y va a ser vigente por un tiempo, pero más adelante vamos a recibir otra revelación. Lo que sí me anunciaron estas personas, estos seres de otro lugar, que yo le llamo personalidades de otras realidades, es de que va a llegar un ser especial al planeta, un ser que le llaman como un maestro, ¿cómo era? Una personalidad magisterial, como un ser elevado. Más bien ahora la duda es, ¿Ascendido? ¿un ser espiritual o va a tener con su verdadero? Perdón que no se te escuchó porque tenía yo mi micro abierto. ¿Lo podés repetir? Sobre ya estas personalidades anuncian que va a llegar un ser especial de alto nivel espiritual al planeta. Ya recordé la palabra. Ellos le denominan hijo magisterial. Es un ser elevadísimo, pero la duda está en de que si será un ser distinto o será el mismo Jesús de Nazaret, como prometió que iba a regresar, pero en su verdadera forma, no como Jesús de Nazaret, sino como su imagen de Micael, ¿no? Un hijo creador. Porque ese es un aspecto que sí me confirmaron con respecto a lo del libro Urantia, que el creador de este universo viene a ser Micael, y justamente así como nosotros estamos experimentando el universo y hemos empezado como seres humanos la parte, digamos, más básica de la creación, Micael también crea su universo perfecto, pero él tiene que hacerse soberano por derecho, por experiencia, no simplemente porque lo creó. Y es por eso que él pasa por todos los niveles de la existencia de las criaturas que él ha creado, y al final su última experiencia con la que definitivamente se hizo soberano su universo fue acá en la Tierra. Y él cumplió su papel acá, vivió como un ser humano, nació como un niño indefenso y murió como cualquier humano. No usó ningún aspecto de su divinidad para nada, para protegerse, porque quiso enseñar el camino, ¿no? Que debemos seguir todos, sin quejas. Jesús nunca se quejó y le dijo, padre, ¿por qué ya pues bájame de la cruz? No, él simplemente dejó que las cosas sucedieran y después demostró con su resurrección qué hay después. Pero eso tuvo que hacerlo para que lo vieran la gente de su tiempo, ¿no? Cómo lo pudieron entender. Y ya, claro, se magnificó y se creó un misticismo, pero ese hecho fue tan impactante que ha llegado hasta la actualidad. Y un aspecto muy bonito que me ayuda esta pregunta es de que, y que tiene que ver mucho con la aparición de ese ser divino que les digo que apareció acá en mi casa, porque yo no soy una persona santa y especial, yo soy una persona... Denis, ¿puedo preguntarte algo respecto a esos seres? ¿Tú sentís que son seres espirituales o extraterrestres, multidimensionales?
Mm, Bueno, ¿sentís que hiciste contacto con esos seres como extraterrestres, contacto ovni, ¿no? El primero, es que acá intervienen muchas personalidades. Yo le llamo personalidades, ¿no? Porque pueden ser una personalidad espiritual, un, una personalidad semimaterial, porque los hay, que son un paso entre espíritu y materia, y los seres materiales que vendrían a ser los guías de otros mundos, ¿no? Que son tan materiales como nosotros y que también en el pasado han vivido o han pasado etapas como nosotros, ¿no? Solamente que ellos han llegado a una etapa que les denominé que se llama luz y vida, y es la oportunidad que tienen ya para salir. Conocen, digamos, las jerarquías del universo y participan en la elevación espiritual de las criaturas que recién comienzan. Entonces pueden salir de esos mundos. Nosotros, en ese futuro que les anuncio que es muy hermoso, vamos a hacer lo mismo con otros mundos que están comenzando. Y muchos de nosotros, que ahorita estamos presentes, lo vamos a recordar, porque esta es una parte, y la parte, y nosotros vamos a, esa experiencia que tenemos ahora de compartir, de vivir y de ver el mundo como lo estamos viendo cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos una visión particular del mundo, ¿no? Podemos tener similitudes al entenderlo, pero de acuerdo a nuestra experiencia tenemos una idea definitiva de cómo es el mundo y cómo son las personas. Puede ser muy positivo, muy negativo, pero son experiencias únicas. Y de ahí va a salir digamos, una riqueza que vamos a compartir más adelante a otros. Entonces vamos a poder empatizar también con las personas. Un aspecto también muy interesante es, como te decía, de que son un montón de seres. Y no es que yo me ponga en contacto con ellos, más bien ellos han buscado ponerse en contacto conmigo, tal vez porque yo tuve el interés y le pregunté, ¿no? Entonces, yo por eso también les digo a las personas de que no tengan miedo, o sea, pregunten. Una cosa que sí me dijeron es de que el que pregunta siempre va a recibir respuesta, pero eso sí, la respuesta puede llegar en unas horas, unos minutos o en años o décadas. Yo cuando pregunté por lo del asunto del libro Durante tuvo que pasar casi como 6, 7 meses, no más, 8 meses para poder recibir una respuesta. Y tuve que estar preparado para eso, porque pasaron un montón de cosas. Ellos de forma sutil como que te van poniendo las pistas en el camino, como para que vayas entendiendo algunas cosas, porque te pasan cosas. Conoces gente que te habla de cosas que tú no conocías, como ahora en este momento, yo sé que cada uno de ustedes tienen experiencias de distinto tipo, tanto a nivel de conciencia espiritual, filosófica, de acuerdo a las vivencias que han tenido. Entonces, esa parte es lo que a nosotros nos hace más ricos, porque hay cosas que yo no voy a poder vivir. Y por eso es importante siempre escuchar también. Yo ahorita soy el que me estoy manifestando. Yo espero más adelante, cuando cada uno comparta sus opiniones o sus experiencias, yo también estaré escuchando y estaré aprendiendo, porque todos aprendemos de todos. Un aspecto también importante que me hicieron recordar es que tú te sabes, Denis, o tú sabes quién eres tú cuando te reflejas en otros. O sea, si yo estoy solo, nunca voy a saber quién soy. Solamente cuando me reflejo en otra persona puedo ver si soy celoso, si soy impaciente, si soy risueño, no lo sé, pues no lo voy a saber si estoy solo. Crecemos interactuando entre nosotros, entre lo bueno y lo malo. Solamente que el detalle está en que la persona que tiene la apertura de abrir su corazón y no juzgar, en el sentido de que uno puede criticar a alguien, sí, cuando esté equivocado, pero no juzgarlo, porque cada uno llega a tomar decisiones de acuerdo a cómo se va formando y qué información tiene para manejarlo y utilizarlo y formar su forma de ver la vida, ¿no? Pero podemos aceptar visiones nuevas. A lo mejor cada uno de nosotros alguien le va mucho mejor y dice, pero ¿por qué te va mejor a ti? No admirar el que te vaya bien y saber cómo lo haces para ver si uno aprende algo. Entonces así uno crece, pero no evitar la envidia. Y también otra cosa que también me recomendaron, porque igual yo también decía, contratado, no me convence lo que dice. Y ellos me decían
no critiques, deja que cada uno haga lo suyo y recuerda siempre ser humilde al transmitir tu mensaje porque siempre habrá alguien más que sepa más que tú. Y la arrogancia es señal de debilidad. Entonces, sé humilde, procura ser maestro y alumno a la vez. Y esa es la recomendación que se le debe dar a cada persona, ¿no? Hoy comentaba, perdón, sobre lo que se viene, el meteorito. Se habla de una alta probabilidad de que caiga, pero realmente va a caer porque con la tecnología quieren interferir para que eso no suceda. ¿Le dieron algún tipo de información al respecto? Sí. Bueno, voy a compartirla. Estaba dudando en transmitirla completa, pero vamos a aprovechar el momento. La información de la roca llegó por partes. Primero cuando caí, después gradualmente qué cosa afectaba. La roca va a caer de acuerdo como lo he visto yo, como me lo han mostrado, cae definitivamente. O sea, es imposible que la detengan. No la van a poder detener, porque honestamente no hay la tecnología y no hay los medios económicos. O sea, las teorías existen, pero la tecnología no existe en la realidad. O sea, La velocidad que se piensa, ¿no? Es tan grande, una masa tan grande, y que piensen que con ciertos artefactos la van a empujar, sí es un poco raro de creer. es que en realidad se podría hacer, pero el mundo tendría que estar unido y es costoso. Las economías del planeta actualmente no están para un proyecto de ese tipo. Aunque ahorita se están organizando recién porque ya han notado, antes no tomaban en cuenta los peligros de las piedras del espacio. Ahora sí se dan cuenta, sí lo están tomando en serio. El detalle está en que no es el fin del mundo. Sí, va a ser una catástrofe, como un terremoto o como el tsunami del 2004 de Indonesia, ¿no? Que generó daños, pero no es el fin del mundo. Pero justamente ese evento va a mover las conciencias, hasta de la persona más escéptica, hasta del mismo materialista va a tener que pensar y ver bajarse del pedestal de la arrogancia, porque a veces mucha gente intelectual eh, cree que lo sabe todo y que porque uno habla de estos temas dice, tú estás fanatizado por una religión o una profecía y te equivocas. Entonces va a ser como quitarle el vendaje. ¿Cómo se puede decir? Que es como una pastillita de humildad para la humanidad, para que entendamos que está bien ver por nosotros, pero también hay que ver el entorno, ¿no? Algo así. Algo más si se me fue. No sé si alguien me tiene alguna otra pregunta o comentario. ¿Puede mover el eje de la Tierra, como algunas personas han dicho? Es hermosa esa gata. Es hermosa la cara de amor que tiene y de ternura. Sí, va a haber un movimiento del eje. No es un movimiento grande, o sea, el hecho de que caiga la piedra va a generar cambios climáticos, pero no es como lo pinta Hollywood. Hasta la piedra, como me la mostraron, no se ve como en las películas de impacto. El destello llega y se podría decir que ingresa por el lado oeste del planeta. Se podría decir que el ingreso de esa piedra va a ser en un amanecer. Prácticamente nadie lo va a tener en cuenta. La altura del ingreso de la piedra va a ser más o menos a la altura de lo que es la península ibérica, por lo que ahora una zona donde ya se marcó en el pasado, ¿no? Que se denomina Garabandal. Y de ahí va a ir para el Atlántico y va a caer en el mar. Ya hace poco, en el 2000, hace 2 años creo, no recuerdo, honestamente se me dio, mejor no digo el año porque me puedo equivocar, pero ha sido reciente, cayó un asteroide en el mar, cerca de Rusia, en la parte de la península de Kamchatka, las islas que están ahí entre lo que es la zona de Bering, cayó ahí en diciembre, un mes de diciembre, y nadie lo supo.
solamente detectaron el sismo y la explosión. Y habrá habido... Año era- nadie lo tomó en cuenta, porque solamente descubrieron eso después por las mediciones y todo, ¿no? Pero existe posibilidad de que, o que se lo hayan dicho, de que se rompan varios pedazos al ingresar a la atmósfera, disminuye la masa. Dos partes grandes, se va a partir en dos partes. O sea, va a haber como dos zonas de impacto. Pero Levantada. está en que hay unas naciones que van a tener cierta ventaja en este cambio de situación por este evento planetario, ¿no? Lugares altos, ¿no? Como la zona de Sudamérica, países que van a cobrar una importancia muy grande a nivel espiritual son Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador. Una Uruguay, parte sea con Uruguay, Ujú. Uruguay también, estamos al lado de... Forma parte de ese círculo que en cierta manera ya ha estado preparado desde el pasado. Eh, Esa parte también es un poco polémica, no sé si la pueda decir. Tiene que ver mucho con un germen genético que se introdujo hace 35.000 años, que justamente creó la leyenda de Adán y Eva y que también se menciona en el libro Urantia. Eso sucedió. Le denominaban elevadores biológicos y era como un aporte nuevo para ayudar a la naciente humanidad a desarrollar más aspectos espirituales necesarios, ¿no? Dentro de su proceso evolutivo. Entonces, la idea es que hubiera habido un mestizaje eh, gradual y que todos tuvieran un aspecto de ese porcentaje de una cepa genética nueva, no originaria en el planeta, traída de fuera. Pero resulta pues de que las leyendas que hablan pues de una rebelión en el planeta, obstáculos contra, digamos, la lucha de los ángeles buenos y malos es algo que sucedió hace tiempo. Entonces sí hubo errores en cada planeta donde se siembra vida, porque este planeta se preparó y se sembró de vida, por eso nunca hemos estado solos, siempre ellos han estado a nuestro alrededor, supervisando nuestro proceso evolutivo, porque la siembra de vida tiene la finalidad de que surja una criatura que tenga un cerebro en evolución que pueda recibir un alma inmortal, un espíritu. Entonces, la criatura que logró ese cometido lo conocemos ahora como ser humano. Y surgió de un homínido. Podría haber sido de la evolución de un felino, o de un reptil, o de un ave, pero fue de un homínido. Y salimos nosotros. Nosotros somos seres humanos porque justamente tenemos dentro de nosotros un alma inmortal en crecimiento. Por eso la ponencia se llama la elevación de conciencia rumbo a la espiritualidad. Nosotros estamos en ese proceso de experimentar la realidad material y hacer de que nuestra parte espiritual se sobreponga y la supere. Y pasemos a otra etapa y sigamos así hasta que llegue un momento que dejemos de ser densos, experimentemos materia y seamos luz, un ser de otra realidad donde no hay tiempo ni espacio, las realidades del espíritu. Tenis, vamos a darle la palabra luz. Sí. Hermano, mi pregunta es, ¿por qué los hermanos mayores lo eligieron a usted de entre toda la población del hermano? Gracias. La verdad no lo sé. Lo he pensado bastante. Como les digo, soy una persona como todos, que no me considero un maestro espiritual, tengo mis defectos, pero sí tenía bastante curiosidad y me he arriesgado a saber más, ¿no? No sé si sea por eso, porque yo considero que hay otras personas que también tienen esa hambre de verdad. Eh, la verdad no sabría decirle por qué. Yo también siento que fue una gran responsabilidad. He buscado las maneras de transmitir esta información desde hace unos años atrás. Ellos me recomendaron en
una zona de Perú, al sur, donde hay muchos contactos, que se llama Chilca. Como yo tenía bastante información, me dijeron, puedes transmitirla, no te preocupes. Me mostraron qué problemas iba a tener y honestamente les digo, tuve miedo. Creo que me lo mostraron para ver si realmente tomaba la decisión. Eso fue en el año 2019. Yo, después de meditarlo, de tener miedo y todo, no sabía cómo hacerlo. Creé una página de Facebook en el año 2020. Empecé a publicar la información. Después me enteré que así como hay personalidades buenas que buscan la elevación y espiritualización de la humanidad, también hay alguien que quiere impedirlo, frenarlo, que son justamente los custodios que antes nos cuidaban, que se rebelaron y de la que justamente salen esas leyendas de la lucha de los ángeles y los demonios, ese tipo de cosas, ¿no? Existen. Y en cierta manera he conocido su interferencia y mi forma como confunden a las personas, ¿no? A mí también me han intentado pasar por esa etapa. Por eso, por ejemplo, la mujer que hace poco se presentó, la persona sin cabello, justamente en esos momentos duros y difíciles aparecía como para reconfortarme, como para que no me rindiera o continuara. Yo he mantenido la información de una forma muy subterránea. En esa página ha llegado personas, han tenido el interés, pero yo no he hecho mucha publicidad. Pero deseaban que transmitiera la información, pero yo no encontraba el modo, y ese modo justamente agradezco la oportunidad porque fue sincronía total. Sabía que tenía que buscar dar la información. Estaba pensando en hacer un video, pero aún no sabía cómo expresarlo. Este es un primer intento de transmitir la información. Espero poder haberlo hecho bien. Estoy muy agradecido por la oportunidad. Les agradezco también su tiempo, su paciencia. Sé que a lo mejor hay cosas que no se puedan comprender del todo, pero espero poder mejorar y encontrar las palabras adecuadas para poder transmitirlas, ¿no? Pero sí, lo que quería era también que vean que soy una persona como todos. Mi intención nunca va a ser crear ninguna religión, ningún culto, nunca. Ellos siempre me dijeron, mantente normal, porque se supone que el mensaje tiene que llegar, como hace poco también dijeron, como en una conversación de amigos. Y cada uno solito se va a dar cuenta. Si del 100% que he hablado ahora, solo un 1% alguien lo considera y le despierta un interés y le afecta su vida, es suficiente. Porque el tiempo, porque cada uno tiene su tiempo y cada uno va a encontrar su propio camino. Solamente yo estoy aportando una visión nueva, porque ellos también dijeron, no se trata de que tú tengas toda la verdad, tú estás transmitiendo una información, lo que te mostramos puedes transmitir con tus palabras, pero lo que más importante es que esta información abre la imaginación, o sea, abre posibilidades, quita candados. No me puedes creer tal vez, pero escuchaste la historia, un loquito dijo esto, entonces la idea ya flota por ahí. Y el resto, me dicen, por consecuencia, se va a dar. No hay que forzar nada, solamente hay que tener paciencia. Y el detalle que esa es la parte que justamente yo quiero transmitir. No te preocupes, todo va a ir bien. Y me mostraron ese futuro que es el logro, lo logramos, lo hicimos. O sea que todo lo que estamos acá y otras personas que forman parte del grupo y trabajan duro, y transmiten a su manera la información de elevación de espiritualidad y del amor entre el prójimo, hemos aportado a que se cumpla ese futuro que me mostraron. Y nosotros más adelante vamos a ayudar a otras criaturas en el universo a alcanzar ese logro que nosotros vamos a alcanzar. Con mucho esfuerzo, con prueba y error, pero lo vamos a hacer.